El presidente electo Guillermo Lasso se reúne con el mandatario colombiano Iván Duque en Bogotá. Hablan de seguridad, comercio y cooperación bilateral. Más de 100 pacientes esperan una cama en la unidad de cuidados intensivos en el Hospital Esquito Sur. La situación es desesperante. Termina el paro del transporte interprovincial. El gobierno aceptó el incremento del 15% en las tarifas después de 2 días de paralización. El pozo está en nosotros y nadie pasa. Por 6º día se mantiene la toma del campo petrolero Armadillo en Apayana. Indígenas Rani, pago de utilidades a una contratista de Petroecuador. Noticias en Vistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Buenas tardes, amigos. Comenzamos con esta jornada informativa aquí en Televistazo. Hola, Tania. Gaby, amigos, bienvenidos. Arrancamos con la agenda internacional del presidente electo Guillermo Lasso. El ganador de las elecciones presidenciales en Ecuador llegó a Bogotá, Colombia, para mantener una reunión con el presidente Iván Duque en el Palacio de Nariño. Entre los temas que se van a tratar están seguridad, comercio y cooperación bilateral. Ahora nos enlazamos con José Polanco de nuestra cadena aliada Caracol Noticias para conocer detalles de esta importante reunión. José. Tania, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sobre las 12 del mediodía llegó el presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso, aquí a la capital del país. Fue trasladado por toda la calle 26, uno de los ejes viales más importantes de Bogotá. Fue custodiado por el Ejército Nacional y la Policía. Y una vez llegó aquí, sobre las 12:15, a la Plaza de Armas de la Casa de Nariño. Llegó en compañía de su esposa, caminó por el tapete rojo. Allí fue recibido por el presidente de Colombia, Iván Duque, y su esposa, María Juliana. Hubo un fuerte abrazo entre ambos mandatarios y una vez ellos se saludaron y hubo tiempo también para algunas fotos, ingresaron a las instalaciones del Palacio de Nariño. Allí también se encontró con la canciller de Colombia, la ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, y también la jefe de gabinete de Colombia, quien es María Paula Correa. A esta hora ambos mandatarios, tanto el mandatario electo Guillermo Lasso como Iván Duque, sostienen, como usted muy bien lo decía, una reunión bilateral donde están tratando 3 ejes fundamentales: cooperación, comercio y también seguridad. Es importante también recalcar que esta reunión también será acompañada de un almuerzo y se espera que sobre las 3 de la tarde haya unas declaraciones por parte de los mandatarios a medios nacionales e internacionales y den a conocer las conclusiones de este importante encuentro bilateral. El presidente electo también llegó acompañado de 2 de sus asesores, Juan Carlos Holguín e Iván Correa. Ellos lo han venido acompañando durante el transcurso de este empalme que adelanta el mandatario electo. Esto es, por supuesto, una noticia en desarrollo y les llevaremos todos los detalles de cómo avanza esta agenda del doctor Guillermo Lasso en Colombia. Agradecemos a José Polanco por ese informe. Y vamos a cambiar de tema. Una de las vías en la provincia de La Suay estuvo cerrada más de 24 horas por parte de vehículos pesados y buses interprovinciales como parte de la suspensión de actividades que iniciaron este lunes en rechazo al aumento de combustible. La policía logró despejar la vía mientras decenas de viajeros usaron diversos medios para transportarse para llegar a su lugar de destino. César Velastegui con la información. La policía fue la encargada de que esta vía que conecta Portete de Tarqui con Cuenca en Azuay sea reabierta a la circulación vehicular, luego de que buses interprovinciales y camiones de carga obstaculizaran el paso como parte de su paralización ante el aumento constante del diésel. Los vehículos permanecieron desde el lunes en esta zona y debido a que algunos carros interprovinciales no formaban parte de la medida, optaron por bloquearla. Esto causó una larga fila de vehículos particulares que esperaban entre 2 y 4 horas para poder cruzar. El trabajo es a pérdida, no hay utilidad para uno.
No se puede vivir así de esa manera. Tras habilitar la vía, personal de la policía se quedó resguardando la zona. El teniente de policía Jairo Guerrero estuvo al frente del operativo. Han optado por retirarse del lugar. Se ha logrado despejar el tráfico que había en la vía. Mientras tanto, en los peajes que conectan con Guayaquil, actividades se registran con total normalidad. En la terminal terrestre de Guayaquil se pudo apreciar pocos pasajeros buscando un boleto para poder viajar. Las boleterías estaban cerradas. Es así que en las vías que conectan a cantones como Novol, Daule y Salitre con Guayaquil, se apreció la larga espera de los viajeros. Al final, una moto, taxi o camioneta los trasladó. Ni un vehículo quiere llevar a nadie. Así de las 6 de la mañana todos los compañeros que van a trabajar. Se ha hecho difícil viajar. Vamos a llegar un poquito tarde, pero que los jefes entiendan la situación. Mientras tanto, dirigentes de la transportación interprovincial e intercantonal durante la mañana se han reunido con autoridades de transporte y la Agencia Nacional de Tránsito, tratando de llegar a un acuerdo. Atención, y hace pocos minutos en el Palacio de Carondelet, el gobierno y la dirigencia del transporte interprovincial llegaron a un acuerdo tras la paralización del servicio en el país. El ministro de Gobierno dijo que habrá un incremento del 15% en la tarifa de los pasajes entre provincias. La resolución fue tomada entre las autoridades y el representante de la Federación de Transportistas tras mesas de trabajo. Escuchemos lo que dijeron en la rueda de prensa. Que ha hecho el estudio para un impacto del 15% en la tarifa, que obviamente corresponde a cubrir ese incremento en el precio del diésel de una tarifa que tampoco ha sido revisada desde el año 2015. Vamos a ser severos, cerrar la vía pública es un delito y los gobernadores de las provincias en donde se dieron estos hechos tienen la instrucción de proceder con las denuncias que correspondan a aquellos pocos transportistas. Este documento hace directamente como respuesta que vayamos a nuestras cooperativas a socializarlo y a explicar exactamente todo el trabajo que en esa se ha realizado con las autoridades. Por lo tanto, nosotros eso es lo que estábamos esperando. La situación es cada vez más compleja en Quito frente al COVID-19. Hospitales como el caso del IES Quito Sur están saturados. Esa casa de salud trabaja al 150% de su capacidad ante la alta demanda, mientras se espera que el COE Nacional tome decisiones. El hospital del IES Quito Sur trabaja al 150% de su capacidad y lleva así ya varios días. Antes de la pandemia, este hospital tenía capacidad para 345 camas. Este martes amaneció con 465 pacientes hospitalizados por casos de COVID-19. La lista de espera es larga, 103 pacientes esperan por UCI y no menos de 60 pacientes por hospitalización. Que la gran afluencia de pacientes con sintomatología respiratoria que ingresa a las carpas de emergencia para triaje va entre 270 y 330 pacientes diarios. De estos pacientes, el 40% necesita hospitalización. Como la ciudadanía busca ayuda ya cuando su cuadro clínico ha superado los 15 o los 20 días, eso hace que se prolongue la estancia hospitalaria. Es por eso que han tenido que improvisar y ahora tienen 2 carpas que sirven para hospitalización, mientras se liberan las camas dentro del hospital. En una de estas se han implementado 38 puestos de oxígeno. El número de fallecidos también alarma y la mayoría corresponde a edades entre los 19 y 45 años. Nosotros en el Hospital General Sur de Quito tenemos entre 8 y 11 fallecidos diarios. Visitamos el otro hospital del IES que tiene Quito, el Carlos Andrade Marín. Los familiares de los pacientes se enfrentan con la muerte a diario. Venimos todos a verle y ya nos llamó desde adentro que ya ha fallecido. Según cifras oficiales, en Quito el lunes 12 de abril se registraban 111.283 casos de COVID. Este lunes 19 la cifra fue de 116.169 contagios.
Es decir, en tan solo una semana se registraron 4.886 personas que se contagiaron de coronavirus en la capital. Esto mientras el país continúa a la espera que el COE Nacional se reúna para sugerir al mandatario las nuevas medidas para enfrentar el colapso en los hospitales y la aceleración en los contagios de coronavirus en varias provincias. Por sexto día consecutivo, huaronis permanecen tomados del campo Armadillo de Petroecuador, ubicado en el bloque 55, en la provincia de Orellana. Los nativos exigen el pago de utilidades. Durante la incursión se registraron enfrentamientos entre indígenas y militares. Paul Romero nos informa. Indígenas de la nacionalidad huaurani se tomaron el campo petrolero Armadillo del bloque 44 en la provincia de Orellana desde el pasado 14 de abril. Así lo confirmó el ministro de Energía y Recursos Naturales, René Ortiz. Está paralizada la planta industrial. Está paralizada abusivamente por orden de la comunidad. Lo sacaron a la fuerza. Este campo produce 1.950 barriles diarios de crudo napo. En 6 días de paralización, el país ha dejado de producir aproximadamente 12.000 barriles de petróleo. Durante la incursión huaurani, se registraron enfrentamientos con militares que llegaron a custodiar la infraestructura petrolera. Según el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, fueron heridos con lanzas. 6 oficiales y 4 voluntarios con heridas múltiples. Traumatismos en la cabeza, miembros superiores e inferiores. El teniente coronel, estamos hablando de un comandante de batallón, teniente coronel Donoso, fue impactado por una lanza en su pecho. Los huauranis se tomaron el campo para reclamar el pago de utilidades a la empresa operadora de servicios Ecuacerboil, contratada por la estatal Petroecuador. Gilberto Nenquimo, presidente del Consejo de Gobierno de la nacionalidad huaurani, cuestionó la presencia militar y advirtió que seguirán con la medida de hecho. Por nuestra autodeterminación, nuestro autogobierno, que nos dejan tener y reclamar nuestros derechos, pero ¿por qué tenían que militarizar si solo era un tema laboral? Hasta el momento, la paralización del campo ha generado pérdidas al Estado por más de $500,000. En la provincia de Sucumbíos se registró un enfrentamiento entre militares y sujetos que intentaban trasladar media tonelada de cocaína. Nuestra corresponsal Viviana Chica con los detalles. El hecho ocurrió en el sector Santa Marianita de la parroquia General Farfán, en el cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. Allí un grupo de militares que realizaba un patrullal detectó una embarcación que transportaba 8 sacos de yute que contenían droga, pero los sujetos que custodiaban el cargamento atacaron a los uniformados abriendo fuego contra ellos. Una patrulla encontró en delito flagrante a una embarcación, dos camionetas y personal que estuvo descargando unos bultos que Fiscalía y Policía Judicial van a determinar que aparentemente son sustancias sujetas a fiscalización. Entre las evidencias decomisaron 500 kilos de cocaína, una embarcación con capacidad para 20 personas, 2 canetas y un arma de fuego. Uno de los implicados resultó herido. Tenemos dos aprendidos, uno de los aprendidos está herido, fue evacuado para precautelar su integridad. Está herido porque cuando vieron la presencia militar empezaron a disparar y nuestro personal tuvo que defenderse. El herido fue trasladado en una ambulancia hasta el hospital Marco Vinicio Isa del cantón Lago Agrio, donde su estado de salud es reservado. Raúl de la Torre, familiar del contralor Pablo Celi, y los accionistas de No Limit, empresa contratista de Petroecuador, se reunieron en Miami para pactar las coimas, según consta en la investigación fiscal. De la Torre les pidió $30,000 en efectivo y que paguen su tour de compras por las tiendas Louis Vuitton, Apple Store y Rolex, donde adquirió artículos de lujo. Jacqueline Rodas con estos detalles. El 25 de mayo de 2019, días antes de ser detenidos en Estados Unidos, Raúl de la Torre, familiar del contralor Pablo Celi y asesor del entonces gerente de Petroecuador Pablo Flores, y Roberto Barrera, se reunieron en Miami con accionistas de la empresa No Limit, contratista de Petroecuador. Pedro Crespo Moncayo, uno de los accionistas, cuenta que les exigieron entre el 15 y el 20% del monto total de un contrato para desembolsarles los montos que les debía la estatal petrolera y para seguir con otros negocios.
negocios. El señor de la Torre puso por escrito el detalle de montos y cuentas y a quienes iba dirigido las transferencias. Entiendo que toda esa información y detalles de esa reunión tienen las autoridades norteamericanas. Relata que en inicio de la Torre y Barrera pidieron que el dinero se entregue en efectivo y en Ecuador, pero los accionistas propusieron transferencias en Estados Unidos. Acordados los pagos, Raúl de la Torre pidió que le lleven a un tour de compras para adquirir artículos suntuarios en tiendas de Miami. Luego de esa reunión, el señor de la Torre nos comentó que había llegado a Estados Unidos sin dinero y nos pidió dinero en efectivo, $30,000. Además, presté mi tarjeta para realizar algunas compras del señor de la Torre. Debo aclarar que todos los recibos y voucher de las compras realizadas en Miami fueron entregados a las autoridades de Estados Unidos. Se compró a pedido del señor Raúl de la Torre un reloj Rolex en aproximadamente entre $11,000 y $13,000. Compras en Apple Store alrededor de $5,000. En Louis Vuitton alrededor de $5,000. Luego la fiscal le pregunta a Pedro Crespo Moncayo cuáles eran los nombres de los beneficiarios de los dineros que iba a recibir el señor de la Torre. Según lo que el señor de la Torre mencionó, al señor Esteban Celi, quien sé es un tío. Menciona al señor Pablo Flores, al señor José Augusto Briones, de los nombres que recuerdo. Esteban Celi es hermano del Contralor General Subrogante Pablo Celi y al momento es procesado y está detenido, al igual que el exsecretario de Presidencia José Augusto Briones, mientras el exgerente de Petroecuador Pablo Flores tiene una orden de detención, pero no ha sido ubicado. En una semana se han registrado 2 casos de triples asesinatos en Guayaquil. La inseguridad es tratada por la alcaldesa y la policía en una reunión. William Young nos informa sobre las decisiones tomadas en la cita. Adelante, William. ¿Qué tal? Buenas tardes. El aumento de los asesinatos en Guayaquil y la operación de bandas criminales dedicadas al sicariato fue uno de los motivos de la reunión que culminó hace contados minutos aquí en el municipio de Guayaquil, en el centro de la ciudad. A esta cita acudieron la comandante general de la policía, la general Tania Varela, también el viceministro de Gobierno Pedro Martillo y la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, además gobernador de la provincia del Guayas. Allí se definieron nuevas estrategias y cómo va a operar el tema de seguridad en la ciudad. En este marco, la alcaldesa, según nos contaron al salir de la reunión, hizo el anuncio de que entregaría nuevo equipamiento para reforzar los operativos en la ciudad. Pero escuchemos lo que dijo la comandante general de la policía luego de salir de esta cita en el Cabildo porteño. Esto nos va a permitir a nosotros mejorar nuestras capacidades operativas para poder dar un mejor servicio. Entonces, GPS, vehículos, motos, radios, eso es importante. Entonces, aquí tenemos que articular todas las acciones, todas las instituciones. El delito es multicausal, es multidimensional, por lo tanto necesitamos que todos nos articulemos, que todos sumemos. Además hablaron de otros temas ya de estrategia relacionado a la operatividad y allí mencionaron que se han creado unidades investigativas especiales para poder estar al frente de las indagaciones de los casos de muertes violentas registrados en Guayaquil y que tendrían relación con otros asesinatos y otras bandas criminales que operan en nuestro perfil costero. Con esta información retornamos a estudios. Buenas tardes. Nos acompaña Miguel Ángel González, frente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, cuando se esperan para las próximas horas otras resoluciones del COE nacional e incluso la posibilidad de un nuevo estado de excepción parcial o confinamiento selectivo. Gracias por estar con nosotros. Más de un año después de la pandemia, cerrar temporalmente ciudades parece ser la única opción de parar el contagio ante la imposibilidad de acelerar la vacunación masiva. ¿Qué proponen desde la Cámara de Comercio? Hola Tania, un gusto estar en el programa. Un saludo también para todos aquellos que nos están viendo y escuchando en estos momentos. Vamos por partes. La situación sanitaria y hospitalaria del país es crítica. Todos tenemos algún familiar, algún amigo cercano que está sufriendo los embates del virus, la situación dolorosa que están pasando muchas personas. La comunidad médica está haciendo un trabajo extraordinario, así que hay que hacer algo. Eso
todos estamos de acuerdo. Pero la Cámara de Comercio de Guayaquil y la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador, a quien también represento, hemos hecho un análisis profundo del tema y hemos llegado a la conclusión que tenemos que tomar medidas para proteger la salud, la vida y también la economía. ¿Qué implican esas medidas? Miren, tomemos en cuenta la realidad, porque a veces vemos solamente un lado de la realidad y nos falta también ver el otro lado. 7 de cada 10 personas en el Ecuador no tienen un trabajo formal, están en la informalidad. Y de esos, la gran mayoría vive del día a día. Son millones de personas que si un día no trabajan, no comen. Entonces, cualquier medida encaminada a confinar y a imposibilitar a las personas a que puedan salir a trabajar ese día para comer, también son medidas duras, pueden llegar a ser mortales y también son inhumanas. Entonces, cualquier medida que tomemos tiene que ser integral, tomando en cuenta todos los factores que estamos viviendo. Ya se ha hablado de este tema, de que es la vida o es el trabajo, la vida o la economía, la salud, ¿qué va primero realmente? Salud y economía son dos realidades complementarias. Si golpeamos la una, golpeamos la otra. Tenemos que pensar en medidas que cuiden a las dos. Es difícil, hay que ser creativos para encontrar la solución, pero hay que hacerlo así, especialmente si tomamos en cuenta que Ecuador es uno de los países más golpeados por la pandemia. Aquí se habla de que en otros países hacen confinamientos, pero obviamente en esos otros países el gobierno envía pues un cheque, envía ayudas a las pequeñas empresas y a las familias que están sufriendo. Entonces, en Ecuador no se ha hecho ese tipo de medidas. Se ha hecho de forma mínima, parcial. Sí, y por eso tantos pequeños comercios golpeados, personas que se quedan sin trabajo, personas que no tienen qué comer. Entonces, señor González, perdón que lo interrumpa por razones de tiempo. Declaraciones de ayer de la alcaldesa Cintia Viteri hacen presumir que está dispuesta a apoyar mayores restricciones. Suponemos que tienen comunicación constante equipos de la Cámara y Federación de las Cámaras de Comercio con el municipio o con los municipios. Sí, conversamos normalmente con las diferentes autoridades. Nosotros pensamos que las restricciones tienen que ser muy focalizadas. Usted me preguntaba hace unos minutos acerca de qué proponemos. Vamos por partes. Primero, ¿qué no debemos hacer? Número uno, hay que evitar este tipo de medidas que restringen la movilidad y estas medidas tipo toque de queda, que lo que hacen es generar más aglomeraciones. Ya pasó en Guayaquil, ya pasó en el Ecuador, que con estas medidas de toque de queda a tempranas horas del día, lo único que hacemos es generar saturación en el transporte público y también pues hacer que más personas viajen en un mismo vehículo, lo cual también incrementa el riesgo de contagio. En ese sentido, Sin embargo, perdonen la interrupción, sin embargo en otros países más desarrollados, en otras ciudades, han tenido que volver a los confinamientos. Sí, y también hay muchos estudios que dicen que realmente esa no es la solución y que no están pues bajando los contagios como se deberían. O sea, hay un debate internacional en el sentido. El tema es que hay que aplicar las medidas para el Ecuador. Entonces, lo más sano es que si ampliamos los horarios de atención, se disminuye la aglomeración. Entonces, por ese lado, evitar cualquier tipo de medidas de restricción vehicular o restricciones en horarios pues muy tempranos en el día. Sin embargo, hoy el COE Nacional tendrá un nuevo informe con propuestas. Me lo ha confirmado el presidente del COE, Juan Zapata, y no es desconocido su criterio en el sentido de que ninguna medida para frenar el coronavirus funciona si no se contiene la movilidad humana. A ver, eso podría funcionar si lo hacemos focalizado. ¿Cuáles son las causas que generan más contagio? Uno, las aglomeraciones. Por tanto, las medidas no pueden ir encaminadas a generar más aglomeración, aunque se piensen que son medidas positivas. Y por otro lado, son estos eventos, estas fiestas clandestinas, estos lugares donde se baja la guardia y la gente se descontrola. Entonces, cualquier medida de restricción que se quiera imponer tiene que ser focalizada en los espacios, en los momentos donde se generan los contagios, porque de lo contrario estamos golpeando a la economía. Entonces, el gobierno y las autoridades también tienen que hacer su trabajo ahí de controlar estrictamente los aforos y los eventos y sancionar a quien haya que sancionar que no cumpla obviamente con las medidas. En el sector empresarial, desde nuestra trinchera, digamos, nosotros estamos promoviendo el teletrabajo, que es muy importante, intensificando
aumentando las medidas de bioseguridad que también son necesarias para disminuir los contagios. Sin embargo, no se está haciendo el trabajo completo. Fíjese usted, los moles, los centros comerciales llenos de comercios formales en donde no se respetan ni los aforos ni las medidas de bioseguridad. Habría que ver ahí caso por caso, si es que algunos están incumpliendo, pues la autoridad tiene que entrar a controlar. La gran mayoría de comercios sí están cumpliendo con las normas de bioseguridad, nosotros monitoreamos constantemente, la mayor cantidad de contagios no se dan en el comercio formal, sino en la informalidad, porque son personas que tienen que salir a comer día a día y por tanto tenemos que focalizar las medidas y obviamente también hacer un llamado a toda la ciudadanía a que tomemos conciencia que el principal responsable de nuestra salud somos nosotros mismos. Tenemos que aumentar nuestras medidas de autocuidado para cuidar también a los nuestros. La situación no es fácil, es crítica, tenemos que todos sumar esfuerzos para poder combatir este virus sin golpear la economía. Hay que proteger la salud, la vida y también la economía. Me quedo con esa frase, todos tenemos que sumar. Gracias por estar con nosotros. Encantado. Seguimos con más noticias. 4 personas fueron detenidas acusadas de robar vehículos en Quito. Los sospechosos extorsionaban a las víctimas para que recuperen sus autos, como nos cuenta Carlos Luis Carrillo. Agentes de la Policía Judicial allanaron esta vivienda en el sur de Quito para desmantelar una presunta banda delictiva dedicada al robo de vehículos y extorsión. Así lo informó el coronel Giadati, jefe de la Policía Judicial de Pichincha. Y eran trasladados para ser escondidos a mecánicas o parqueaderos clandestinos. Posterior, con la información que ellos tenían, hacían las llamadas telefónicas a los propietarios con la finalidad de realizar una extorsión y cobros de entre 4 y 6 mil dólares para ser devueltos de estos automotores. Si no accedían a pagar el rescate del vehículo, lo desmantelaban. Que no se hacían a esta extorsión, obviamente estos vehículos luego eran revendidos, remarcados o eran desmantelados para vender sus partes. Por eso es que encontramos algunas placas de vehículos y algunas partes y autopartes de estos automotores. 4 ciudadanos integraban esta banda, entre ellos un extranjero. En su poder se encontró un arma de fuego, un vehículo y chompas policiales, las cuales eran usadas por los sospechosos. Según los agentes, los involucrados eran de alta peligrosidad. De los 4 ciudadanos, 3 presentes, el ciudadano extranjero, estamos realizando las coordinaciones para identificar si también posee antecedentes. Ellos permanecerán detenidos durante el tiempo que duren las investigaciones y se presume que existen más personas involucradas. Sí, es un sueño que las vacunas lleguen a todos. Así concluimos esta noticia. Tania, amigos, los esperamos a las 19 horas con más información en Televistazo.